El mundo y especialmente Europa está tomando conciencia del cambio climático. Organizaciones como por ejemplo el Banco Central Europeo están llamando a desinvertir en algunas industrias y activos considerados contaminantes. Vamos a ver qué ventajas económicas y también riesgos puede traer estos cambios en materia energética y lo vamos a comentar con Manuel Gómez, director de Programa de Finanzas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático del IEB y también presidente de Avangrid. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, en boca de todos está últimamente el tema de la descarbonización, sobre todo después de la cumbre de París, de todas las medidas que se están tomando a nivel de organismos, tanto extracomunitarios como también de los propios países. Pero ¿en qué consiste esta descarbonización y también qué ventajas y riesgos económicos tiene para Europa? Muy bien, consiste en lo siguiente: la comunidad internacional ha venido a acordar, después de los acuerdos de París, que es necesario reducir el calentamiento global por debajo de 2 grados con respecto a niveles preindustriales. Y eso significa, en segunda consecuencia, que tenemos un determinado presupuesto de CO2 disponible para no exceder esa barrera. Significa también que debemos cambiar el paradigma económico y el paradigma productivo para no exceder ese presupuesto. Esa es la raíz del problema, cómo cambiar nuestro modelo productivo para descarbonizarlo. Y en cuanto a riesgos y oportunidades, por poner una cifra, para el sistema financiero europeo supone un riesgo sistémico, por cuanto el Banco Central Europeo ha cifrado en más de 1 billón de euros la exposición de las entidades financieras europeas a activos varados o activos que no podrán utilizarse debido a esa descarbonización. Entonces, ¿qué medidas se están tomando a nivel financiero para, por ejemplo, financiar energías limpias, etcétera? Bueno, hay varias medidas. Desde el punto de vista macroeconómico, como digo, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico han advertido ya que ese riesgo hay que eliminarlo. Y muy probablemente en la regulación a nivel macro de las entidades financieras en un futuro se incorporen ya en los stress test medidas de evaluación de ese riesgo climático dentro de los activos de la banca, que trascenderá lógicamente al sistema financiero. A nivel microeconómico, proliferan ya nuevos métodos de financiación y nuevas oportunidades de negocio relacionadas con esa transición a una economía descarbonizada o verde. Según datos de la OCDE, se cifra en $1 trillón la necesidad de inversión anual en proyectos a nivel mundial para cumplir con ese objetivo que citaba de menos de 2 grados, con lo cual se abre un grandísimo negocio y una grandísima oportunidad a nivel micro. Luego esa combinación macroeconómica de regulación y microeconómica de generación de negocio es algo en favor de esa transición a la descarbonización. Es curioso lo de que se puede incluir en los test de estrés. No sé si los bancos lo tienen provisionado, lo tienen dotado, o es algo preocupante para ellos, entonces. Bueno, es una buena pregunta. En este momento no creo que nadie tenga esto provisionado porque no es necesaria, no es una alerta tan roja en este momento, pero fíjate lo que citaba antes, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo de Banco Sistémico ya ha cifrado esa exposición a los denominados activos varados. Y ahora explicaré qué son activos varados. Y por cuanto existe un riesgo sistémico real, y es más que probable que a corto y medio plazo se vaya a incorporar en esos stress test y se exija a las organizaciones, tanto financieras como no financieras, a tomar primero medidas de transparencia respecto a esa exposición y segundo medidas de mitigación de esos riesgos. ¿Qué son esos activos varados y por dónde proviene esa desinversión o qué puede causar esa desinversión? Esos activos denominados varados o stranded assets en inglés son aquellos activos incorporados en los bancos, entidades financieras o en las propias compañías que no podrán explotarse en virtud de esos compromisos que hablábamos antes. Es decir, si vamos a evolucionar hacia una economía limpia, se calcula que solo el 35% de las reservas de petróleo, el 90% de las reservas de gas no podrán utilizarse, porque deberemos transigir o digamos transferir todas esas reservas o toda esa economía hacia una economía baja en nivel de carbono, ¿no? Claro, el problema es que en la actualidad, tanto en bancos como en empresas, esos activos están en nuestros balances. Claro. Por eso son activos varados, inservibles, que habrá que provisionar y que habrá que abandonar, y que si no hacemos en un momento dado habrá que reevaluar. Ese es el riesgo.
¿De qué tiempos estamos hablando? ¿De qué espacios temporales para aprovisionar o que pueden estar parados esos activos? Porque un 80% gas, por ejemplo, son porcentajes altísimos. Son porcentajes altísimos, desde luego que sí. Bueno, también según datos de la comunidad internacional, del panel de expertos de Naciones Unidas, si seguimos la tendencia de emisiones y considerando el presupuesto disponible del que hablaba, en 2040 habremos liquidado nuestra capacidad de emisión, ¿no? Eso sí, te hablo un poco del timing de estas medidas. Debemos ponernos ya a descarbonizar las carteras y la economía en general. El timing es corto realmente. No obstante, vemos, por ejemplo, nuevas modalidades de extracción de energías, por ejemplo, el fracking, se extrae de combustible fósil, petróleo, gas. Estas energías, estos sistemas que además están captando, sobre todo en Estados Unidos, grandes cantidades de financiación, ¿hacia dónde van y cuáles son los riesgos que están transmitiendo también a las entidades financieras? Desde luego esos van en la dirección errónea. Claro, es sorprendente. Es sorprendente, efectivamente, y esa es la transición de la que hablaba, que es necesario que suceda. No es menos cierto también, quizá menos espectacular, que la inversión a nivel global en energías limpias crece sostenidamente. Y crece sostenidamente de tal manera que, si consideramos datos una vez más de la Agencia Internacional de la Energía, si consideramos la nueva inversión en nuevas plantas energéticas, la energía renovable supera a la energía convencional ya desde 2010. Entonces, es verdad que hay inversiones todavía en el lado oscuro del asunto, pero no es menos cierto que esa tendencia a descarbonizar es imparable. Por cierto, las energías limpias, las compañías energéticas que crean energía limpia, ¿dónde están captando financiación actualmente, por ejemplo, en los mercados europeos entonces? Están captando financiación mediante métodos tradicionales, pero es muy atractivo los nuevos métodos de financiación. Por ejemplo, los bonos verdes, los green bonds. Los green bonds han proliferado en los últimos años de manera exponencial. En 2010 aproximadamente el volumen a nivel global era unos 4 billones de dólares. El año pasado vamos a cerrar en torno a los 70.000 millones de dólares, 70 billones. Es todavía una porción muy pequeña del mercado de capitales, pero sin duda marca una tendencia. Quiero decir que esas energías limpias tienen una salida financiera estándar, tradicional, pero empiezan a abrirse algunas otras iniciativas, tanto a nivel privado como a nivel deuda pública, que incitan a proliferar esas inversiones en energía verde. Estas nuevas fuentes de captación de financiación entiendo que también dan visibilidad para algunas compañías cotizadas en la bolsa. Bueno, sin ir más lejos, hace unos días teníamos una emisión de bonos por parte de Solaria. No sé si dan visibilidad a medio plazo para invertir en este tipo de compañías energéticas Por limpias. supuesto que sí. O sea, estas compañías, especialmente las compañías españolas que se mueven en los sectores energéticos y que se mueven en el sector de infraestructuras, están llamados a aprovecharse de ese gran negocio del que hablábamos antes. Decía que es necesario, según la OCDE, ese trillón de dólares adicional en infraestructuras verdes, pero no es menos cierto también que el volumen de infraestructuras, la inversión en infraestructuras anual en global es aproximadamente 6 trillones de dólares, según mismos datos de la OCDE anuales, ¿no? Entonces, quiere decir que las compañías que se posicionen en ese entorno tienen mucho que ganar y tienen un gran mercado al que atacar. ¿Y cuál es el marco regulatorio? Porque en España hemos visto un marco regulatorio cambiante. Hace unos años había una especie de burbuja, muchas energías renovables, etcétera, financiadas públicamente. ¿Y ahora qué sucede? ¿Cómo se han cortado quizás estos excesos? ¿Cómo se han regulado? Bueno, efectivamente ese es un gran desafío. La regulación hay veces que parece que entorpece el camino en vez de promover el desarrollo de este tipo de energías. Pero si vamos a los subyacentes, hay que ser moderadamente optimista. Subyacente me refiero al precio de la tecnología. El precio de la tecnología verde, tanto solar como eólica, las más maduras, ha experimentado un descenso en costes brutal en los últimos años. Brutal significa, en el caso de la solar, por ejemplo, descensos de costes alrededor del 80-90%. Eso significa que el marco regulatorio va a ser trascendental, pero no tan importante como lo era antes. Todo aquello de las primas, de los incentivos, empieza a desaparecer por la propia competitividad de la tecnología. Entonces, sí es cierto que hay que favorecer a nivel global un marco estable y un marco que favorezca las inversiones, pero no es menos cierto que la propia competitividad de las tecnologías empieza a ser suficiente. ¿Esto será suficiente para cubrir ese hueco o recoger el testigo de la producción de energías, por ejemplo, en instalaciones térmicas? Porque actualmente estamos viendo que ese cupo que se va a dejar no está siendo cubierto por energías renovables como hidráulicas, energías limpias como hidráulicas o renovables.
Ese es el gran desafío, a nivel regulatorio y a nivel de mercado. El mapear, digamos, o sustituir esas energías fósiles con energías renovables. Pero como decíamos antes, es algo que debemos hacer en cualquier caso. Hablaba del Consejo Europeo de Banco de Riesgo Sistémico. Hablaba de esa exposición de la banca del sistema financiero a los activos varados, y ellos hablan también de las consecuencias de no hacer eso. Las consecuencias de no hacer eso son brutales, tanto a nivel financiero como a nivel compañías de seguros, como a nivel todos los órdenes. Entonces, no hay alternativa. La cuestión es cómo de rápida va a ser esa transición, cómo de dolorosa será esa transición a nivel coste económico, pero no hay un debate en torno a si va a suceder o no. Antes hablábamos de la visibilidad a medio plazo que ofrece para las energéticas puramente estas medidas, pero ¿qué hay de otros sectores que puedan verse afectados por estos cambios? Se me ocurre infraestructuras, transporte, etcétera. ¿Cómo van a verse beneficiados o perjudicados por estos cambios hacia los que vamos? Pues se verán beneficiados o perjudicados en la medida en que sean capaces de visualizar con suficiente anticipación estos riesgos, estos activos varados de los que hablaba. Muchas de estas compañías empiezan ya a posicionarse y empiezan a hacer transparentes sus balances y a tomar alternativas. El mercado del transporte es paradigmático en ese sentido. Incluso las empresas de transporte aéreo se incorporan ahora al mercado de emisión de CO2, el mercado del EU ETS. Y eso significa pues que estarán obligadas a reducir sus emisiones sistemáticamente. Esa tendencia en todos los sectores afectados va a suceder, y a la medida que suceda, esas compañías tendrán más visualización a largo plazo de cómo adaptar sus estrategias para ser compatibles con este cambio, ¿no? En el escenario político y económico ha irrumpido, digamos, con fuerza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que no cree en el cambio climático. No sé hasta qué punto puede obstaculizar la consecución de los objetivos que se firmaron en la cumbre de París, o quizás los impedimentos sean coyunturales. ¿Ustedes cómo lo ven? Es un gran interrogante y desde luego no ayuda, pero no deja de ser una coyuntura. Hablamos de decisiones que van a proliferar o que van a estar vigentes en los próximos 50, 100 años. La comunidad internacional en París decide ese tipo de cosas. Bueno, la perspectiva de la legislatura del señor Trump, pues veremos cuál es, pero sin duda será inferior a 50 años. 50 años no. Por otro lado, no es menos cierto también que Estados Unidos junto a China, paradójicamente, el año pasado fueron los principales inversores en tecnologías verdes. Esto no lo sabe el gran público, pero ellos son los dos grandes inversores en este sector. Luego, es verdad que la coyuntura política es importante, pero como decía antes, el subyacente de lo que está sucediendo en la economía real pues es el conductor de todo esto, ¿no? Pues nos vamos a quedar con estas interesantes conclusiones acerca del cambio climático y la afectación a nivel económico y financiero. Muchísimas gracias, Manuel Gómez, director del Programa de Finanzas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático del IEB y también presidente de Avangrid. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Manuel. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.